Buenas, les ofrezco un cordial saludo a todos mis compañeros de clase que se encuentran viendo este video y con el fin de exponer el trabajo final de coordinativas por mi compañero Jorge William Blandón y Liana Cristina, quien les habla. Sin más preámbulo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en contextualización, ¿cierto? Lo que vamos a hacer. Y es que este trabajo se centra en proponer 20 ejercicios en los cuales se involucren las capacidades coordinativas orientadas al deporte del rugby en niños de 13 a 15 años. Ahora, ¿por qué elegimos estas edades? Pues muy bien, vamos a ir viendo un poquito del por qué estas edades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las estructuras coordinativas maduran extraordinariamente a partir de los 5 a los 6 años y su desarrollo más exhaustivo se produce hasta los 11 o 12 años, ¿cierto? Esto lo que quiere decir es que la fase sensible para trabajar y desarrollar las capacidades coordinativas es de 5 a 12 años. Recordemos que una fase sensible, o cuando nos referimos a una fase sensible, nos referimos a etapas en las que el deportista es más perceptivo a determinar estímulos. En otras palabras, lo que queremos decir es que si nosotros queremos que nuestros niños tengan una buena coordinación, por así decirlo, debemos trabajarla primordialmente en edades de 5 a 12 años, ¿cierto? Una de las razones por las cuales nosotros decidimos trabajar las capacidades coordinativas enfocadas al rugby en edades de 13 a 15 años es porque en el desarrollo de esta fase sensible de la coordinación viene una nueva etapa que se llama pubertad. Muchos la conocen como la adolescencia inicial, ¿cierto? Y esta no es más que el desarrollo físico que transforma al niño en adulto. Esta etapa de la pubertad trae consigo una serie de transformaciones al organismo que puede afectar con gran impacto el comportamiento coordinativo. Y esto es porque, fijémonos en esta imagen, el niño al tener los brazos y las piernas más largos hace que afecten deportes como deportes de lanzamiento, de natación, deportes de salto, etc. Y esto es debido a que el rápido crecimiento, o sea, a que el rápido aumento y peso afecte el centro de gravedad del cuerpo, lo que causa que el cerebro tenga que adaptarse a ese nuevo punto de observación más alto. Entonces el cerebro no se adapta de la noche a la mañana, por eso a veces los niños pueden parecer un poco torpes, por así decirlo, porque no están acostumbrados a ese nuevo centro de gravedad. Fijémonos en este cuadrito que dice pubertad normal. Ahí en las niñas comienza de la edad de 9 a 13 años y en los niños de 10 a 14 años. En algunos casos esta puede llegar hasta los 14 o 15 años, ¿cierto? Otra razón fundamental por la cual decidimos elegir estas edades entre 13 y 14 años, 15 años, es porque el rugby es un deporte de muchos componentes. Es un deporte que tiene fuerza, resistencia, velocidad, un deporte de contacto, un deporte donde la táctica, esa toma de decisiones es fundamental. La técnica y la flexibilidad igual. Todo eso es fundamental para poder llevar un desarrollo de práctica de rugby. Entonces, los niños también, entonces es una importancia que estén un poquito más desarrollados, tanto física como mentalmente, para que no se le vaya a afectar su crecimiento, ¿cierto? Su desarrollo, por así decirlo. Entonces, este es el objetivo de nuestro trabajo, proponer ejercicios en torno a las capacidades coordinativas enfocadas dirigidas al rugby, ¿cierto? En edades de 13 a 15 años. ¿Con qué intención? Con la intención de conservar o incrementar estas capacidades coordinativas. Seguimos con el marco de referencia. Este autor que me gusta mucho, que se llama Platonov, él expone que las capacidades coordinativas
es una habilidad o es una capacidad que tiene el hombre, el ser humano. ¿Para qué? Para resolver tareas motoras lo más perfeccionado, rápido, exacto, racional, económico e ingeniosamente posible que pueden surgir de forma inesperada, ¿cierto? Creo que ese concepto que los propone Platonov está muy claro. Un ejemplo podría ser un niño pasándose un balón entre dos niños pasándose un balón entre sí, un niño dando una voltereta, etcétera. Hay muchas capacidades coordinativas. Más adelante se las vamos a estar explicando y cómo estas capacidades coordinativas están dirigidas o cómo estas capacidades coordinativas se reflejan en el rugby. Sigamos. Ahora pues, ¿qué es el rugby? El rugby es un deporte de evasión, cuyo objetivo es llevar la pelota sobre la línea de gol de los oponentes y forzarla, o sea, pegarla al piso para poder anotar. Este deporte es originario de Inglaterra en el siglo XIX y llegó a Colombia a finales de la década de los 80 por medio de extranjeros. En el desarrollo de este trabajo también vamos a encontrar tests de control, ¿cierto? Y es que un test traducido del inglés es una prueba de control, por así decirlo. Pierron define test como una prueba definida, fijada a una tarea a realizar, identificada por los sujetos examinados. Eso lo que quiere decir es que los sujetos que van a hacer esa prueba deben conocerla, deben identificarla, ¿cierto? Esta prueba debe disponer de una técnica precisa que permita discriminar entre soluciones satisfactorias y erróneas, o un sistema numérico que permita arrojar una puntuación como resultado. Este era lo que les decía, las capacidades coordinativas orientadas al deporte, al rugby. Las capacidades coordinativas que les vamos a exponer a continuación es de Blue, que él las distingue, que son 7, y él las distingue en el año 1978, ¿cierto? Una de esas capacidades es la diferenciación. Y esta capacidad se conoce como la capacidad de lograr una coordinación muy fina de fases motoras y movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran exactitud y economía del movimiento total. ¿En qué acciones del deporte se ve esto? En formaciones como el scrum, el line-out, el run, etc. En los lanzamientos también se ve esta capacidad en las carreras, en las recepciones, en los tackles, en las patadas, en muchos gestos deportivos. Capacidad de acoplamiento. Esta es la capacidad de coordinar apropiadamente los movimientos parciales del cuerpo entre sí y relación al movimiento total que se realizará para obtener un objetivo motor determinado. ¿En qué acciones del deporte se ve? En los lanzamientos del line-out, en las formaciones otra vez, en las evasiones, en los duelos, en las patadas, en los tackles, en las estructuras del juego como tal, ¿cierto? Etcétera. La reacción, la orientación, el equilibrio también se da. La reacción es la capacidad de inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves, por así decirlo. Y se realiza en el juego, en los tackles, en los duelos, en las formaciones, en las evasiones, en los lanzamientos, en los pases y las recepciones. Pasamos a la siguiente capacidad, que es la orientación. La orientación es la capacidad para determinar y modificar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo. Dejémoslas ahí, ¿cierto? ¿Dónde se ve esta capacidad en el juego? En la formación del line-out al momento de levantar para disputar la posición, en la patada de drop, en el desarrollo del juego y sus fases, en los pases y en las recepciones, o sea, se ve mucho. El equilibrio.
lo tenemos como quinta capacidad que expone Bloom. Dice que el equilibrio es la capacidad de mantener o volver a colocar todo el cuerpo en un estado de equilibrio, o sea, recuperar la posición del cuerpo. ¿Dónde se ve esto? En el scrum, en el naul, en el root, a la hora de realizar el tackle, en los duelos. O sea, el equilibrio se ve desde que el jugador está parado en el césped, en el terreno de juego. Tenemos como sexta capacidad la capacidad de adaptación, y esta no es más que la capacidad de adaptar o transformar el programa de acciones a nuevas situaciones, o sea, poner el cuerpo en disposición a nuevas situaciones de juego. Y es que esta se da en todo el juego, tanto en el ataque como en la defensa, el lanzamiento y las recepciones, en las patadas, en las formaciones, en todo el juego aparece esta capacidad. La rítmica la tenemos como la última capacidad coordinativa que expone este autor, y no es más que la capacidad de registrar y reproducir motrizmente un ritmo dado exteriormente, y la capacidad de realizar un movimiento propio al ritmo interiorizado. Este se da en el momento o en las carreras, en los pases y en las recepciones. O sea, es como mantener el ritmo del juego, por así decirlo. Sigamos. Entonces, las sesiones de entrenamiento se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana, con una duración aproximadamente de una duración aproximadamente de 90 minutos. El entrenamiento se repartirá en 3 partes. La parte inicial será el calentamiento general y específico, y esto pues puede tardar aproximadamente 15 minutos. La parte central, una parte va dirigida al desarrollo y a la mejora de las capacidades coordinativas, que eso durará entre 20 y 25 minutos, y la otra parte va a ir dirigida al desarrollo y al mejoramiento de las técnicas y destrezas de los gestos del rugby. Eso demorará unos 35 a 40 minutos. Y la parte final, que es la vuelta a la calma, es el estiramiento y la retroalimentación charla, está estipulada para una duración de 15 minutos. En la metodología, a ver, los tests se van a desarrollar de la siguiente manera. Al inicio, a la mitad y al finalizar todo el proceso de entrenamiento, se realizará el test motriz de coordinación dinámica especial del autor Rivera. Ese autor expone y publica ese test en su tesis en el año 2015. Cabe recalcar que ese test no va a ser igual a como lo expone el autor, sino que va a adaptarse al rugby.
En el segundo ejercicio tenemos carrera de saltos. Carrera de saltos. El número de jugadores es 1. Los materiales necesitamos balones por jugador y necesitamos platillos, pueden ser 30 o más y que sean de colores. El objetivo de este ejercicio es que con un balón en las dos manos se realizará una secuencia de saltos determinadas por los colores, ¿cierto? Las capacidades coordinativas encontradas en este ejercicio son las 7 capacidades coordinativas expuestas por el autor. Digamos. Dentro del ejercicio 3, que se llama saltos con carreras, el número de jugadores es 1. Lo que necesitamos es un balón por jugador, necesitamos 5 vallas y necesitamos 10 platillos. Aquí lo que el jugador tiene que hacer es saltos con los 2 pies por encima de las rayas. Cuando llegan a los platillos, el jugador deberá realizar un skipping de frente por encima de los platillos y se realizará una carrera de 10 metros cuando terminen pues con los platillos. Aquí se encontraron también las 7 capacidades coordinativas expuestas por el autor. El cuarto ejercicio se llama pasada lateral de vallas con skipping. El número de jugadores es 1, necesitamos 5 vallas y más de 10 platillos. A ver, aquí lo que tiene que hacer el jugador es realizar la pasada de vallas de forma lateral, llevando la rodilla lo más rápido posible, lo más alto posible, arriba posible, y la pierna en un ángulo de 90 grados. Después de pasar por las vallas, el deportista deberá realizar un skipping de lado. Aquí también encontramos las 7 capacidades coordinativas expuestas por el autor. En este quinto ejercicio, cuyo nombre es carrera de saltos a 2 pies. El número de jugadores es 1, necesitamos 5 vallas y 2 cajones de diferente tamaño. Como lo pueden ver en el video, el objetivo de este ejercicio es pasar las vallas saltando con los 2 pies. A lo último, saltar en los 2 cajones que son de diferente tamaño. Ahí lo vemos. Y en este ejercicio se encontraron las capacidades coordinativas de equilibrio, rítmica, orientación, acoplamiento y diferenciación. Los dejo con mi otro compañero que les va a explicar el resto de ejercicio, les va a explicar el test y les va a explicar el plan de entrenamiento. Mucha suerte, gracias.